Hermanos y hermanas, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy nos reunimos no solo para escuchar una historia, sino para abrir nuestros corazones a una advertencia espiritual que viene de un testimonio real. Lo que van a oír no es un mito ni una fábula inventada, sino el relato verídico de un hombre que caminó por los senderos más oscuros del ocultismo y que fue rescatado por la gracia incomparable del Señor. Este testimonio nos recuerda que las tinieblas existen, que los poderes del enemigo actúan en este mundo, pero también nos muestra que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier hechicería, pacto o fuerza demoníaca. Así que, hermanos, acompáñenme con atención y con el corazón abierto, porque lo que vamos a compartir hoy es un testimonio de poder, de advertencia y sobre todo de redención. Esta es la historia de Emmanuel Amos Eni, un hombre que fue arrancado de las garras del enemigo y traído a los pies de la cruz. Emmanuel Amos Eni nació en una pequeña aldea de Nigeria, un lugar donde las tradiciones ancestrales convivían con la fe cristiana y donde los susurros de espíritus parecían caminar entre las chozas al caer la noche. Desde su niñez, Emmanuel percibía lo invisible, sombras que se deslizaban, pasos en los corredores vacíos, voces que lo llamaban en sueños. Su vida estuvo marcada por tragedias familiares inexplicables, muertes repentinas, desapariciones que nunca encontraron respuesta. Cada pérdida lo hundía más en la sensación de que algo oscuro lo rodeaba, hasta que un día un anciano de su familia le habló sin rodeos. Tú eres heredero de un poder antiguo. No lo pediste, pero ya vive en ti. Fue entonces cuando Emmanuel comprendió que había heredado una conexión con el mundo espiritual, pero no con el de la luz, sino con las tinieblas. Lo que parecía un don se reveló como una condena. La oscuridad reclamaba su vida como si hubiera sido marcada desde antes de nacer. Hermanos, este es el inicio de un camino donde los límites entre lo visible y lo invisible se borraron para Emmanuel. Un camino que lo llevaría a experimentar la magia negra, los pactos con espíritus y la esclavitud de un poder que prometía grandeza, pero que en realidad solo ofrecía destrucción. La caída de Emmanuel fue lenta, casi imperceptible. Todo comenzó con los funerales de su propia sangre. Tíos, primos, incluso sus hermanos desaparecían o morían sin explicación. El dolor lo consumía, pero más aún la desesperación de no entender por qué. Un día, en medio de su confusión, soñó con una figura encapuchada que lo invitaba a seguirla. El sueño se repitió tantas veces que Emmanuel comenzó a creer que era un llamado. Una noche, obedeció. En su sueño caminó detrás de esa figura hasta llegar a un lugar oscuro, donde una voz profunda le dijo: «Tu destino no está entre los hombres, sino entre los espíritus. Síguenos, y tendrás poder sobre la vida y la muerte». Cuando despertó, Emmanuel ya no era el mismo. Su mirada se volvió fría, y una extraña fuerza le permitía ver más allá de lo natural. Pronto, hombres extraños comenzaron a visitarlo, ofreciéndole enseñanzas secretas y objetos rituales. No eran campesinos comunes, eran hechiceros, brujos con reputación temida en toda la región. Lo que empezó como curiosidad se transformó en hambre de poder. Emmanuel fue seducido por promesas de riqueza y respeto, pero a cada paso se hundía más en un abismo que no tenía retorno. Ya no veía solo sombras, escuchaba nombres, sentía presencias y a veces hasta podía ver entidades con formas grotescas que lo seguían a donde fuera. Hermanos, lo que parecía una búsqueda de respuestas terminó siendo una trampa. Emmanuel estaba entrando en el territorio del enemigo y no lo sabía. Estaba cediendo su alma a fuerzas que no buscaban darle poder,
sino esclavizarlo para siempre. Hermanos, lo que Emmanuel vivió después no es fácil de describir con palabras humanas. Su vida se transformó en una sucesión de rituales y prácticas que lo arrastraban cada vez más hacia el lado oculto de la existencia. Guiado por supuestos maestros espirituales, comenzó a visitar lugares secretos, cavernas y templos ocultos en las entrañas de la selva. Allí, entre cánticos extraños y sacrificios sangrientos, fue iniciado en un círculo donde lo prohibido era la norma. No eran simples brujos, eran líderes que decían tener poder sobre naciones, hombres que movían hilos invisibles a través de la magia y la manipulación espiritual. Pronto descubrió que entre ellos no solo había hechiceros y ocultistas, sino también figuras de poder. Políticos, empresarios y hasta líderes religiosos se acercaban a esos lugares en busca de bendiciones y control sobre sus fieles. Emmanuel entendió entonces que el mundo visible estaba gobernado por acuerdos invisibles, pactos sellados en la oscuridad. Las visiones se volvieron constantes. En sueños, demonios lo guiaban por pasillos interminables, mostrándole ciudades de fuego donde los gritos nunca cesaban. Le prometían riquezas si entregaba su voluntad por completo, y cada promesa venía acompañada de un nuevo lazo que lo ataba a ellos. Una noche, durante un ritual, Emmanuel vio lo que jamás pudo olvidar. Un hombre poderoso de su región, de rodillas, ofreciendo sangre en un cáliz, mientras las sombras parecían inclinarse en aceptación. En ese momento, comprendió que estaba dentro de algo que superaba todo lo que había imaginado. Hermanos, Emmanuel ya no era un observador, era un participante activo en aquel reino de tinieblas. Su corazón, antes inocente, se endurecía más con cada pacto. La oscuridad lo había atrapado y parecía que no existía un camino de regreso. Hermanos, incluso en los lugares más oscuros, el Señor nunca deja de llamar. Emmanuel, aunque profundamente atrapado en los rituales y pactos del enemigo, comenzó a experimentar algo extraño, dudas, vacíos, momentos en los que su corazón parecía rebelarse contra todo lo que estaba viviendo. Todo empezó con pequeños destellos. Una noche, mientras participaba en un ritual, sintió que una fuerza invisible lo observaba, no con odio, sino con compasión. Miró a su alrededor, buscando a alguien que lo mirara, pero solo encontró rostros fríos, encapuchados, concentrados en invocar a las tinieblas. Esa sensación lo persiguió durante semanas. Luego vinieron los encuentros. Personas que parecían aparecer de la nada. Un anciano que lo miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Hijo, tu vida no pertenece a estos caminos». Una mujer que, sin conocerlo, se acercó a él en un mercado y le entregó una pequeña Biblia diciendo: «Alguien me pidió que te la dé». Emmanuel la tomó con indiferencia, pero no pudo deshacerse de ella. Las noches se volvieron insoportables. Sus sueños, antes dominados por demonios que le prometían poder, comenzaron a mezclarse con visiones de un hombre vestido de blanco que lo miraba con ojos de fuego y le decía: «Te estoy esperando». Emmanuel despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo descontrolado. Hermanos, el enemigo intentaba mantenerlo bajo control. Cada vez que pensaba en alejarse, algo lo ataba. Riquezas que le ofrecían, mujeres, alcohol, reconocimiento. Pero en el fondo de su alma, un vacío crecía. El poder ya no le sabía a victoria, sino a condena. Una noche, durante un ritual especialmente oscuro, Emmanuel sintió por primera vez miedo verdadero. Mientras los líderes invocaban fuerzas demoníacas, una sombra más grande que todas se levantó en medio del círculo. Su presencia era tan opresiva que Emmanuel cayó de rodillas.
temblando. Entonces escuchó un susurro, distinto a los demás. «Huye, Emanuel, este no es tu destino». Ese fue el inicio de su despertar. El corazón de un hombre que había sido esclavizado por las tinieblas comenzó a buscar la luz, aunque todavía no sabía cómo alcanzarla. Hermanos, la batalla de Emanuel no fue contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares de tinieblas. Cuando más atrapado parecía, fue cuando el poder de Dios comenzó a manifestarse con mayor fuerza. Hermanos, la batalla de Emanuel no fue contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares de tinieblas. Cuando más atrapado parecía, fue cuando el poder de Dios comenzó a manifestarse con mayor fuerza. Una noche, después de un ritual sangriento, Emanuel regresó a su casa cansado, con las manos manchadas y el corazón vacío. Sobre la mesa aún estaba aquella pequeña Biblia que una mujer desconocida le había dado. Había intentado deshacerse de ella varias veces, pero siempre volvía a aparecer. Con curiosidad, y quizá con un poco de desesperación, abrió al azar sus páginas. El versículo que encontró lo golpeó como un rayo. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Emanuel no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez en años que sentía algo distinto al miedo y la sed de poder. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió que las sombras lo rodeaban, furiosas. Oía risas macabras, voces que le decían: «Tú eres nuestro, no puedes escapar». Pero por primera vez, Emanuel decidió luchar. De rodillas, con voz quebrada, comenzó a orar. «Señor Jesús, si realmente eres real, si realmente me amas, sálvame, no me dejes morir en estas tinieblas». Lo que ocurrió después fue indescriptible. En medio de la oscuridad, una luz poderosa inundó su habitación. Las sombras chillaron como si fueran quemadas, y Emanuel sintió que cadenas invisibles se rompían a su alrededor. Los demonios gritaban, lo atacaban en sueños, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, retrocedían. La batalla no terminó en una noche. Durante semanas, Emanuel fue atormentado. Pesadillas, voces que lo amenazaban, incluso ataques físicos. Pero ahora tenía un arma: la oración, y con cada clamor sentía la presencia de Dios fortaleciéndolo. Hermanos, fue la fe lo que destruyó el muro que lo mantenía cautivo. Fue la oración lo que rompió los pactos que lo ataban. Emmanuel comprendió que no había ritual ni demonio que pudiera resistir al poder de la sangre de Cristo. Desde ese momento, el hechicero que antes servía al enemigo comenzó a convertirse en un hijo de Dios. Emmanuel Amoseni había sido rescatado, no por su fuerza, sino por la gracia y el poder de Jesús. Una noche, después de un ritual sangriento, Emmanuel regresó a su casa cansado, con las manos manchadas y el corazón vacío. Sobre la mesa aún estaba aquella pequeña Biblia que una mujer desconocida le había dado. Había intentado deshacerse de ella varias veces, pero siempre volvía a aparecer. Con curiosidad y quizá con un poco de desesperación, abrió al azar sus páginas. El versículo que encontró lo golpeó como un rayo. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Emmanuel no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez en años que sentía algo distinto al miedo y la sed de poder. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió que las sombras lo rodeaban, furiosas. Oía risas macabras, voces que le decían: «Tú eres nuestro, no puedes escapar». Pero por primera vez, Emmanuel decidió luchar. De rodillas, con voz quebrada, comenzó a orar. «Señor Jesús, si realmente eres real, si realmente me amas, sálvame, no me dejes morir en estas tinieblas».
Lo que ocurrió después fue indescriptible. En medio de la oscuridad, una luz poderosa inundó su habitación. Las sombras chillaron como si fueran quemadas, y Emmanuel sintió que cadenas invisibles se rompían a su alrededor. Los demonios gritaban, lo atacaban en sueños, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, retrocedían. La batalla no terminó en una noche. Durante semanas, Emmanuel fue atormentado. Pesadillas, voces que lo amenazaban, incluso ataques físicos. Pero ahora tenía un arma, la oración, y con cada clamor sentía la presencia de Dios fortaleciéndolo. Hermanos, fue la fe lo que destruyó el muro que lo mantenía cautivo. Fue la oración lo que rompió los pactos que lo ataban. Emmanuel comprendió que no había ritual ni demonio que pudiera resistir al poder de la sangre de Cristo. Desde ese momento, el hechicero que antes servía al enemigo comenzó a convertirse en un hijo de Dios. Emmanuel Amos Eni había sido rescatado no por su fuerza, sino por la gracia y el poder de Jesús. Hermanos, lo que parecía imposible se convirtió en una realidad gloriosa. Emmanuel Amos Eni, aquel hombre que había servido en lo más profundo de la oscuridad, comenzó un camino nuevo guiado por la luz de Cristo. Ya no buscaba poder, ni riquezas, ni reconocimiento. Ahora su vida tenía un único propósito: compartir lo que Jesús había hecho por él. Donde antes había miedo, ahora había paz. Donde antes había cadenas, ahora había libertad. Emmanuel empezó a testificar en las calles, en las plazas y en iglesias humildes como la nuestra. No hablaba con soberbia, sino con lágrimas en los ojos, recordando de dónde lo había sacado el Señor. Su mensaje era simple pero poderoso. Hermanos, no hay cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper, no hay pecado tan profundo que su sangre no pueda limpiar, y no hay oscuridad tan densa que su luz no pueda iluminar. Hoy la vida de Emmanuel nos recuerda que la gracia de Dios es real, que el enemigo puede rugir, pero la victoria pertenece a Jesucristo. Y su testimonio sigue siendo una advertencia, pero también una esperanza viva para quienes aún están atrapados en las sombras. Hermanos, esta historia no es solo el pasado de un hombre en Nigeria, también es un espejo para nosotros hoy. Tal vez algunos estén luchando en silencio con cadenas invisibles, con batallas internas que parecen imposibles de vencer. Pero recordemos, la oración sigue siendo más fuerte que cualquier tiniebla. El nombre de Jesús sigue siendo un refugio y una fortaleza, y la sangre del Cordero todavía tiene poder para salvar, sanar y libertar. Que esta historia nos impulse a confiar más en Dios, a no temerle al enemigo y a vivir en la certeza de que la victoria ya nos ha sido dada en Cristo. Hermanos amados, gracias por acompañarnos en este testimonio de redención y poder. Oro para que la paz de Cristo inunde sus hogares, que la luz del Espíritu Santo los guíe en cada paso, y que el amor del Padre los fortalezca siempre. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que juntos podamos seguir caminando en la fe hasta el día glorioso en que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Dios los bendiga abundantemente, hermanos.